Si quieres, puedes limpiarme. Escucharemos en el Evangelio, apreciados hermanos, y nos disponemos a escuchar la palabra de Dios en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, guía nuestro pensamiento, nuestro entendimiento, ilumínanos con la luz de tu ciencia, de tu sabiduría, para nosotros poder meditar la palabra de Dios, discernir la palabra, encontrarnos contigo, Señor, en la escucha de tu palabra que es viva e eficaz, que penetra hasta lo más profundo de nuestro corazón, que podamos acercarnos a ti, Señor, meditando cada día en tu palabra que es viva. Gracias por este encuentro, por encontrarnos nosotros en tu amor, en tu misericordia y por vivir alimentándonos del pan de la palabra. Así que gracias, Señor, y por eso queremos iniciar nosotros meditando el Evangelio de hoy, que corresponde al Santo Evangelio según San Mateo capítulo 8 versículos 1 al 4. Al bajar Jesús del monte lo siguió mucha gente. En esto se le acercó un leproso, se arrodilló y le dijo: Señor, si quieres puedes limpiarme. Extendió la mano y lo tocó diciendo: quiero, queda limpio. Y enseguida quedó limpio de la lepra. Jesús le dijo: no se lo digas a nadie, pero ve a presentarte al sacerdote y entrega la ofrenda que mandó Moisés para que le sirva de testimonio. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues bien, apreciados hermanos, dice que Jesús al bajar del monte lo seguía mucha gente en todos lugares. Apreciados hermanos, Jesús tenía muchísima gente que le seguía, no tenía tiempo ni para reposar. Él siempre estaba rodeado de mucha gente, la muchedumbre que se le acercaban a él. Y esto San Mateo nos da muchos testimonios en el Evangelio. Y dice que en esto, que había mucha gente, se le acercó un leproso. Apreciados hermanos, también nosotros nos le acercamos a Jesús, a veces con la situación de la lepra, aquella lepra que es el pecado. Lance la primera piedra el que esté libre de pecado. La lepra nos consume, es un tipo de enfermedad espiritual también, que es el pecado, que si no la limpiamos, que si no la curamos, nos puede hacer mucho daño, nos puede destruir. Vamos a nosotros a tomar este ejemplo de esta persona, de este leproso que se le acercó. Por eso dice, se le acercó un leproso. Pues nosotros podríamos traducir esta palabra en decir, se acercó un pecador. Y nosotros, apreciados hermanos, pues también cuando nos le acercamos a Jesús, pues estamos en esta condición. Pero aprender nosotros de ese leproso cómo actuar también para nosotros remover la lepra del pecado de nuestra alma, para quedar también limpios, como aparece aquí en el Evangelio. Se arrodilló. Por lo tanto, apreciados hermanos, la actitud primera para nosotros mantener la pureza del corazón, del alma, para nosotros luchar contra nuestras imperfecciones, para luchar contra aquellas impurezas que hay en nuestra alma, es los actos de piedad y amor para con el Señor. Este gesto de arrodillarse. La persona que se arrodilla es la persona que mantiene la humildad, que reconoce a Dios. La persona que se arrodilla no es signo de humillación, sino es signo de humildad, de grandeza, porque nos reconocemos en la presencia de Dios, tenemos esa capacidad de arrodillarnos y nos arrodillamos delante del Señor para alabarle, para bendecirle. Solo se arrodilla una persona que es humilde. Nosotros, apreciados hermanos, hemos perdido muchas veces esta capacidad de arrodillarnos ante el Señor, de decirle al Señor que estamos allí en su presencia, de colocar nuestra vida, todo nuestro ser en su amor, en ese encuentro con Él, arrodillarse en la presencia del Señor. Y le dice: Señor, si quieres puedes limpiarme. Ese Señor, si quieres, puede limpiarme, nace de un deseo en nuestro corazón de decirle al Señor constantemente que queremos que se haga siempre su voluntad. Y Señor, si quieres, puedes limpiarme. Y cierto que el Señor quiere limpiarnos de nuestro corazón, pero Él respeta también nuestra voluntad, respeta nuestros deseos, y por eso tenemos que pedírselo a Él. Señor, si quieres, puedes limpiarme. Extendió la mano
y lo tocó diciendo: quiero, queda limpio. Quiero, queda limpio. Aquí es la voluntad de Dios que se une con nuestra voluntad en ese querer. Nosotros si verdaderamente deseamos vivir en una vida de pureza de corazón, de nuestra mente, que vivamos una sensibilidad espiritual, debemos iniciar por ese deseo de querer estar limpio. Señor, yo quiero quedar limpio. Y dice que enseguida quedó limpio de la lepra. La persona, este leproso, quedó limpio de la lepra. Nosotros, apreciados hermanos, el momento concreto para nosotros quedar limpio de la lepra es a través del sacramento de la confesión. Cuando nosotros nos confesamos, nos consideramos allí pecadores. ¿Quiénes se confiesan? Los pecadores. Todos nosotros que somos pecadores tenemos esa necesidad de acercarnos a Jesús en el sacramento de la penitencia que Él nos ha dejado. A quien ustedes les perdonen los pecados les serán perdonados, pero en ese sacramento concreto de la penitencia, de la confesión, encontramos nosotros esa pureza y esa limpieza en el cual el Señor derrama su preciosísima sangre sobre nuestra alma y nos purifica en ese misterio pascual de amor, de entrega, que Jesús en la cruz derramó su sangre por nuestros pecados. Allí nosotros pues también recibimos esa limpieza del corazón. ¿Cómo nos acercamos nosotros en el sacramento de la confesión? Pues primero haciendo un examen de conciencia en la luz del Espíritu Santo. No es un examen psicológico para ver, de introspección, para ver cómo está mi vida, sino es un examen de conciencia en la cual nos colocamos en la presencia de Dios. Señor, ¿cuáles son aquellas condiciones de lepra que yo tengo en mi vida? Es decir, de pecados que están allí, esas manchas en mi alma que yo tengo que remover para quedar limpio en la presencia de Dios. Y luego, pues acercarme al sacramento de la penitencia con humildad, porque ¿qué vamos a decir en la confesión? Pues es simplemente los pecados que hemos cometido. Con humildad le decimos al Señor, nos arrodillamos, se arrodilla, la persona que se arrodilla es la persona humilde, es decir, que para nosotros acercarnos al sacramento de la penitencia necesitamos la humildad. Solo se confiesa la persona que se sabe que es pecador, y la persona que mantiene la humildad y que quiere ser humilde, porque no es fácil decir precisamente, confesar aquellas manchas que hay en mi vida, los pecados que son aquellas lepras que están en mi vida, no es fácil. ¿Quién lo hace? La persona humilde, aquella que es capaz de reconocer la presencia de Dios. Y luego, apreciados hermanos, en esa limpieza de corazón, pues es manifestar ese deseo también. Y es aquí que tenemos que nosotros aprender a confesarnos también. A veces nuestras confesiones son muy vagas, son muy generales, son así como que, bueno, pues pecados generales, y no vamos a lo particular, es decir, a lo ser concreto. No decir de aquellos que podemos confesar y vamos confesando y nos confesamos de los pecados ajenos. Bueno, pero es que mi esposa hace esto, mi esposa tal cosa, me pelea, mi esposa tal cosa, mis hijos tal cosa, y entonces no confesamos los pecados personales. Una confesión que sea verdaderamente con ese deseo de quedar limpio tiene que ser concreta, al grano, concreta, sin dar rodeos, sin dar explicaciones, sin dar todas generalidades, concretas, los pecados concretos allí que se ha cometido. Y esto nos enseñan mucho los niños. Los niños tienen esa capacidad de confesar concretamente de ellos, sí que tenemos que aprender. Un niño cuando se confiesa y confiesa un pecado, lo dice de una vez inmediatamente, sin estar en rodeos, Bien, he desobedecido a mi papá y a mamá porque me pidieron que hiciera esta cosa y yo les respondí con una grosería. ¡Pum! Respondí de una vez. Dicen el pecado y dicen la circunstancia inmediatamente. Nosotros no, nosotros como adultos iniciamos a dar vueltas, a generar, a crear, a dar vueltas. Tenemos que dar nuestras confesiones para quedar limpios, concretas. Una confesión requiere que sea concreta. Luego, concisa, concreta, al pecado, allí, aquello que nosotros tenemos que decir, sin dar tantos rodeos, al pecado que es y llamarlo por su nombre. Y
La confesión tiene que ser completa, apreciados hermanos. La palabra de Dios dice que el leproso quedó limpio de la lepra. A veces, si nosotros vamos a confesarnos y ocultamos los pecados graves que llegamos a ocultar, pues esa confesión no es válida porque he confesado, pero he querido ocultar un pecado y pues no, esa confesión sería inválida porque usted no tiene ese deseo de quedar limpio, es decir, no recibió esa gracia completa. Por eso, apreciados hermanos, pues en este día nosotros colocar ese propósito de confesar concretamente, completamente y conciso, las cosas que son concisas para vivir esa pureza y vivir nosotros esta experiencia de quedar limpios. Que Dios nos bendiga y nos acompañe para nosotros perseverar en ese encuentro con el Señor, amando su palabra y colocando los propósitos de cada día para encontrarnos con Él. Que Dios Todopoderoso te bendiga en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.